Daniel 11:32. Gracias, Jesús. Dice el texto de la siguiente forma: con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y ¿qué? Y actuará. Quiero que lo leamos juntos a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Hay una versión, está en inglés, que dice se esforzará y hará hazañas y hará proezas. ¿Quiénes van a hacer hazañas y proezas? El pueblo que conoce a Jehová, el pueblo que conoce a su Dios. Ellos van a hacer hazañas y proezas. No son los que están familiarizados con Dios nada más, no son los que conocen de Dios, porque hay una diferencia entre conocer de Jorge Mario y conocer a Jorge Mario. Dice la palabra, los que conocen a Dios, conocerle a Él. Ese es el pueblo que hará lo que nadie más puede hacer, porque ve lo que nadie más puede ver. Están conectados con Dios. Esa es la generación de Caleb, de Josué y Caleb, que no permiten que las circunstancias dicten la realidad de sus vidas, que no se dejan llevar por lo que los ojos naturales y los sentidos naturales perciben, sino que oyen la voz de Dios y se van según el reporte que Dios les da y no el reporte de este mundo. El énfasis en este versículo no es los que hacen, sino los que conocen. Porque para poder hacer proezas y hazañas tenemos que conocer a Dios. Eso es lo más importante. Tenemos que conocer a Dios. Allí está lo principal. El pueblo que conoce a Dios nunca violará el pacto de Dios. O sea, los que violan el pacto son los que no conocen a Dios. Hay una historia en la Biblia, usted la puede encontrar en Éxodo capítulo 32, léala en su casa, pero habla cuando Moisés está con todo el pueblo de Israel, ya habían salido de Egipto, están en el monte de Sinaí y Moisés tiene que subir al monte, si recuerdan, 40 días, 40 noches para recibir la instrucción de Dios. Y cuando Moisés sube, inmediatamente el pueblo comienza otra vez a las prácticas idolátricas y ocultistas de Egipto. Entonces hacen un becerro y comienzan a adorar. Y ellos traían todo lo que venía de Egipto. Egipto era altamente ocultista, idolátrico. ¿Cómo es posible que el pueblo de Dios, después de ver todo lo que vio, las plagas, el ángel de muerte que mata a todos los primogénitos, ellos fueron rescatados de eso, vieron el mar rojo cuando se abre, vieron el ejército de Egipto cuando es ahogado allí, ven la nube que cubre durante el día y la llama, el fuego que de noche los calienta y los alumbra. Después de ver todo eso, ¿cómo es que así vuelven a caer otra vez en idolatría y en ocultismo? Y la respuesta es bien sencilla: no conocían a Dios. Salmo 103, versículo 7 lo describe perfectamente bien. Dice a Moisés, póngamelo por favor, Salmos 103, 7. Dios da a conocer los caminos de Dios a Moisés y da a conocer las obras de Dios a Israel. O sea, Israel, dice, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Israel
conocía las obras de Dios, pero no conocían el camino, no conocían el corazón, la mente, la voluntad de Dios. Moisés sí lo conocía. Moisés conocía a Dios. Pero el pueblo solamente los milagros. Necesitaban calor, Dios les pone fuego. Necesitaban que los rescate, les abre el mar rojo. Necesitaban agua, bueno, entonces tiran una rama y el agua amarga se transforma en agua dulce. No había agua, bueno, tocaba la roca y salía y brotaba agua. O sea, cada necesidad era suplida y el pueblo de Israel vio las obras de Dios. Un tipo, esto de lo que sucede hoy en día, porque muchas personas reciben una respuesta, un favor de Dios, piden a Dios y Dios les da. Conocen las obras de Dios, pero no significa que conocen a Dios todavía. Y Dios da cuando el pueblo pide. Si usted se va al libro de Números, capítulo 11, léalo también en su casa. Israel, el pueblo, estaba harto de comer maná. Dice, maná, comida de ángeles. Ya no querían más maná, querían carne. Y comenzaron a recordar Egipto. Decían, uy, nos recordamos los puerros, los pepinos, la cebolla, el ajo. Y comenzaron ellos a recordar lo que comían en Egipto. Queremos carne, comíamos pescado. Queremos carne, queremos. Entonces Dios le responde en su amor, en su compasión, en su misericordia. Dios da. El que pide se le da. Claro, Moisés estaba enojado, molesto por la rebelión y la condición del corazón de ellos. Pero Dios les dice, no solo les voy a dar un día, ni dos, ni tres, sino ni siquiera una semana, ni dos, sino les voy a dar un mes entero de carne hasta que les salga por las narices. O sea, les voy a dar, en buen español, que se harten de carne. Saciedad. Dios da, pero no significa que se les reveló a ellos. Ellos no conocían a Dios. Por esa razón sube Moisés, el que representa el hombre que produce los milagros. Dios utilizaba a Moisés y venían las respuestas a través de él. Ahora el hombre desaparece, está en la montaña y ellos dicen, bueno, ya se fue el que hace los milagros, el que produce las respuestas, ahora volvamos a nuestras prácticas idolátricas. Y muchos en la iglesia tienen esa mentalidad. Cuando Dios no les trae respuesta, se van de la iglesia, se van de delante de Dios y no continúan, porque lo que quieren son las obras de Dios, pero no conocer los caminos de Dios. El hecho que Dios a usted le haya dado una respuesta, le dio prosperidad, le dio salud, le dio dones, le dio talentos, no significa que usted conoce a Dios. Conocer sus obras es una cosa, pero conocer a Dios es otra cosa. ¿Alguien está conmigo esta mañana? Y tenemos que conocer a Dios, porque los que conocen a su Dios harán proezas, harán hazañas. Tienen identidad de hijos de Dios y nada los detiene, nada los para, nada los conmueve. Se mueven en medio de lo que sea y no se detienen, no se paran, porque conocen quién es su Dios. El evangelio que se predica hoy en día es más enfocado a las obras de Dios y no a los caminos de Dios. Venga Jesús, su casa se la va a dar. Venga Jesús, su carro se lo va a dar. La esposa, el esposo, que Dios se lo va a dar. Entonces el enfoque, y no es que Dios no da, claro, Dios da y está dispuesto como un padre. Por eso dice él dice la palabra que si el hijo le pide a su padre, y a los padres terrenales ellos le dan a sus hijos, cuanto más el Padre Celestial le da el Espíritu Santo a los que se lo pidan. O sea, Dios quiere dar. El problema es el enfoque, el problema es el énfasis, que estamos más dispuestos a buscar una respuesta, ver las obras de Dios.
Nos consagramos para que Dios nos dé una respuesta. Ayunamos para que Dios solvente el problema. Y no es que sea malo, está bien hacerlo. El problema es que el enfoque sea solamente una respuesta de Dios, cuando lo que tenemos que estar haciendo es consagrarnos para conocer más a Dios. Consagrarnos porque Cristo Jesús viene pronto y Él quiere llevarnos para casarse en una relación de pacto eterno con nosotros. Nuestro motivo de consagración tiene que ser conocer a Dios. Póngame Juan capítulo 17, el versículo 3. Juan 17, 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien nos has enviado. ¿Cuál es la vida eterna? Conocer al Padre. Conocer a Jesucristo. ¿Qué es lo más importante? Los que conocen a su Dios, esos harán cualquier cosa en la tierra. Esos cambiarán cualquier circunstancia y situación. Miren qué tan importante es eso. Y cuando conocemos a Dios, jamás vamos a violar el pacto. Jamás vamos a ser seducidos por el enemigo, sino que vamos a guardar el pacto de Dios. Y aquí quiero hablar acerca de ese tema específicamente, del pacto. Escucharon la palabra profética, ¿verdad? Él no sabía que iba a predicar. Yo ni mi esposa sabe que iba a predicar, pero Dios como habló una mañana de hacer pactos. Pacto es el portal para una relación íntima. Y usted puede asociar el matrimonio. ¿Para qué uno se casa? O sea, el matrimonio es un pacto. ¿Para qué ese pacto? Para conocerse más íntimamente. Y Dios quiere que nosotros tengamos una relación de pacto con Él para que podamos conocerlo a profundidad. Conocerlo como tenemos que conocerlo a Él. Un pacto es una relación, es algo que se hace entre dos personas mínimo, entre dos personas, puede ser entre más, pero entre dos, y vamos a hablar de nuestro pacto con el Padre Celestial, aunque también hay relaciones de pacto aquí en la tierra, pero en un pacto hay responsabilidades y también hay beneficios. Cuando la responsabilidad del pacto no se cumple, entonces lo que hacemos es que aplazamos el beneficio del pacto. Un pacto es doble vía. Las dos personas que están bajo pacto tienen que cumplir. Cumple esta parte y cumple esta parte. Ambos tienen responsabilidad y luego hay beneficios para ambos. Pero cuando solo uno cumple el pacto y el otro no lo cumple, se vuelve una vía, el pacto queda anulado. O sea, el beneficio del pacto queda anulado. Y eso tómenlo muy en cuenta esta mañana, porque eso va a traer y producir revelación en el estilo de vida como hijos de Dios que nosotros tenemos con el Padre Celestial. Tiene que ser doble vía. Cuando se convierte una vía el pacto, por definición el pacto deja de ser. ¿Qué cosa? Que aún así Dios guarda su parte del pacto en su misericordia, aunque nosotros muchas veces no cumplimos esa parte, pero invalidamos muchas de las respuestas, muchos de los beneficios, muchas de las cosas que están contenidas en ese pacto eterno, y no produce que nosotros podamos acercarnos más a Dios. El pacto tiene que ser de doble vía. Ahora anote lo siguiente: el centro del pacto, la fuerza del pacto, el poder del pacto está en el compromiso. En el compromiso. En otras palabras, cuando hay una relación de pacto, hay un compromiso. Nosotros, los que vivimos en esta parte del mundo, no estamos muy familiarizados con lo que es un pacto. Pero si usted se va al Medio Oriente,
entienden lo que es un pacto. Ellos lo vieron en sus abuelos, en sus padres, lo experimentaron ellos, y cuando establecen un pacto saben la implicación de un pacto. Nosotros no lo entendemos. Por esa razón nuestras relaciones, las relaciones que tenemos, son muy superficiales, porque no conocemos lo que es una relación de pacto. En una relación de pacto hay un compromiso. Significa mi palabra pesa. Lo que yo digo pesa. Y lo que dice el otro que está en pacto conmigo también pesa. Yo lo tomo, yo lo creo. Pero nuestras relaciones no son relaciones de pacto, porque no nos gusta el compromiso. Por eso cuando decimos, hey, mañana te voy a regalar 100 lempiras, ¿oíste? Mañana te voy a dar. Viene el siguiente día y entonces, fíjate que no te lo puedo dar porque tuve un problemita y no se lo dio. O sea, rompió lo que dijo. La palabra no tiene peso. Y así somos. A las 10 te llamo mañana, te voy a llamar por teléfono porque mira, ¿y qué pasó? Es que fíjate que me dormí, vos. No hay peso. No hay peso, no hay peso. Y esa relación la llevamos con el Padre Celestial. Señor, voy a levantarme a las 5:30 de la mañana para orar, porque quiero estar en tu presencia. Llegaron las 5:30 y estaba dormido. Me dormí, porque no hay peso en nuestra palabra, porque no hay sacrificio, porque no hay compromiso. Y quiero que conectemos esta mañana, porque cuando entendamos este aspecto, vamos a entrar en un nivel de intimidad con el Padre que nunca hemos conocido antes. Cuando comenzamos a darle peso a lo que decimos, yo digo algo, llueve, truene, relampaguee, suceda lo que suceda, yo voy a cumplir con mi Padre Celestial. Entonces, esa actitud de relación de pacto abre un portal para conocerlo más íntimamente a Él. Por eso nuestras relaciones son bien frágiles. ¿Por qué razón? Porque no queremos compromiso. No queremos relación de pacto, queremos relaciones superficiales. Por eso se acuesta el este con la otra, porque sin casarse, porque no quieren pacto. Cuando dos tienen una relación así, sin un pacto matrimonial de por medio, uno se está aprovechando. Porque no hay compromiso. Y eso es ilícito delante del Señor. Ese es el mejor ejemplo que yo puedo dar. Por esa razón, cuando hablamos del Padre Celestial, Señor, me comprometo, voy a hacer, pero dijo y no hizo nunca. Violamos el pacto a cada rato. ¿Cómo vamos a conocer a Dios si no tenemos ese nivel de compromiso con Él? ¿Alguien escucha esta mañana? Queremos superficial, no queremos comprometer. Y el peso de un pacto está en el compromiso, en el nivel de compromiso que nosotros tenemos. Cuando comencemos a tomar en serio las palabras, ¿sabe qué me decía el Espíritu Santo? Me dice, en una relación de pacto las palabras importan. Yo no puedo decir cualquier cosa. Eso, que lo dije solo por hablar, vos, pero no te estaba hablando en serio. Ese es el tipo de relación que tenemos. Por eso son frágiles las relaciones y se rompen, porque no hay un nivel de compromiso. Y cuando se trata de Dios, entonces, ¿qué dijimos? El pacto es doble vía. Yo incumplo, escuche, no puede ninguna parte incumplir, o sea, el cumplimiento es ineludible en un pacto. En una relación de pacto, sí o sí tengo que cumplir lo que yo digo que estoy haciendo. Cuando comencemos a operar de esa forma, vamos a entrar más profundo en conocer a nuestro Dios, porque Dios es un Dios de pactos. Él es un Dios de pactos. Nuestro hablar es muy superficial, amada iglesia. No cumplimos. Si yo me casé con mi esposa, voy a respetar el pacto. Yo sé que tengo que serle fiel. Yo le voy a ser fiel, porque tomo muy en serio lo que dije en el altar. Te voy a ser fiel. En las buenas y en las malas. Voy a estar contigo. Te voy a cuidar. Te voy a amar. Yo entiendo mi pacto,
y esas palabras tienen un peso. Si yo cumplo, el beneficio del matrimonio será máximo. Porque en una relación de pacto se producen beneficios muy altos. Uno de vosotros hará huir a 1000. En teoría, 2 harán huir a 2000. Pero la Biblia no dice 2000, dice ¿qué? 10,000. Significa exponencial, hay algo sobrenatural. Cuando 2 se ponen de acuerdo, cuando 2 entran en una relación seria, una relación de pacto, se produce. Miren, los matrimonios en la iglesia deberían estar estableciendo cosas imponentes en la sociedad. Pero ¿por qué razón no tenemos ese nivel? Porque se rompe el pacto en el matrimonio. O el marido no la trata como vaso más frágil, o la mujer no lo respeta y no se somete, como dice la Biblia, o le es infiel el uno, o le es infiel el otro, y entonces en ese rompimiento de pacto no se maximiza, no se potencia los beneficios de ese pacto y de esa relación de pacto. Pero cuando usted comienza a vivir conforme a lo que son las cláusulas del pacto como tienen que ser, y usted lo toma en serio y dice, así lo voy a hacer, esa vida comienza a tomar peso. Comienzan a verse cosas sorprendentes. Y esa cultura yo la llevo hacia el Padre Celestial. Señor, aquí estoy, me comprometo. Hay uno que, Señor, ya no voy a ver mujeres, ya no voy a ver mujeres. Va al mall y se le cruzan y se le van los ojos. Ay, es que uno es débil. O sea, las palabras no pesan nada, no pesan nada. Hacemos compromiso con el Señor. Si usted hace un compromiso con el Señor en la iglesia o en su casa, cuando hace su altar, cúmplalo. Deje de decir, es que soy débil, porque Dios está para darle la gracia que usted necesita, o sea, el poder que lo habilita para hacer aquello que usted se comprometió a hacer. No va a ser usted, va a ser Dios en usted haciéndolo. Y en esa dinámica de tomar en serio lo que yo digo, ¿saben qué sucedió conmigo cuando yo entendí de que yo tenía que hablar lo que tenía que hablar y lo que tenía que decirlo era en serio? O sea, yo lo que hablo lo digo en serio, y lo que es en serio es lo que yo hablo. O sea, evito, no soy perfecto, pero lucho por no hablar cosas que tienen que ver con engaño, que tienen que ver con mentir. O sea, busco darle peso a mis palabras. Cuando comencé a hacer eso, comencé a darme cuenta que lo que Dios dice en su palabra es tal cual Él lo dice. Es como que se produjo algo en mí, como que su palabra, yo tengo, porque si mi palabra yo la cumplo, Dios cómo no va a cumplir la de Él. Pero como nosotros no cumplimos nuestra palabra, creemos que Dios así es. Así dice la Biblia, pero no, Dios, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Amén, amén, pero yo estoy hecho leña. Porque no creemos a Dios. Por eso no vivimos en los beneficios del pacto que Dios tiene con nosotros. Es un pacto eterno. Escuche lo siguiente. Un pacto está ligado con la relación. No existe pacto sin relación, y si hay un pacto sin relación, ese pacto no tiene significado alguno. Puede existir relación sin pacto, pero una relación sin pacto no tiene peso alguno. Es una relación de conveniencia nada más. O sea, yo me aprovecho o se aprovechan de mí, cualquiera de las dos, porque no hay esa relación de pacto. En el Antiguo Testamento, bueno, en los tiempos antiguos, mejor dicho, hacía pacto entre un granjero y un guerrero. Y entonces, entre ellos dos, el guerrero defendía al granjero y el granjero suplía el alimento del guerrero. Y entre los dos se armaban y cumplían su palabra. Llueva, truene, relámpago, pase lo que pase, yo voy a cumplir mi palabra. En la Biblia nosotros vemos cómo los hombres que conocieron a Dios eventualmente primero tienen una experiencia con Dios y luego Dios los lleva a hacer un pacto con Él.
Entonces, vemos un Abraham, un Moisés, vemos estos hombres que entran en pacto con Dios. Abraham, capítulo 12 de Génesis, solo anote la cita nada más. Dios llama a Abraham, dice, vete de tu tierra y de tu parentela. Capítulo 15, Dios le dice a Abraham que corte unos animales en mitad y luego Dios mismo pasó en medio de los animales. Para que un pacto pueda tener poder, tiene que haber derramamiento de sangre. Tiene que haber derramamiento de sangre. La sangre le da un peso muy grande, muy fuerte al pacto. Entonces, cuando Dios hace un pacto con Abraham, le dice, vas a cortar estos animales, que eran los animales que los sacerdotes utilizaban, y los parte en dos, y Dios pasó en medio de esos animales. En el Antiguo Testamento y en los tiempos antiguos, cuando hacían un pacto, cortaban un animal y caminaban en medio de las dos piezas y decían, si incumplimos el pacto, así nos suceda a nosotros como a este animal. Era algo serio. Compromiso de otro nivel. Entonces, capítulo 15 de Génesis, ahí está descrito cómo Dios pasó por en medio, se establece un pacto. Capítulo 17 de Génesis, Dios ratifica. Pónganmelo por favor, vamos a leer los primeros, 5 o 6 versículos. Génesis 17. Bueno, era 99 cuando apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti. Y ahí está el beneficio, te multiplicaré en gran manera. Abraham cumple, Dios le da el beneficio. O sea, tiene responsabilidad, tiene beneficio. Entonces, versículo 3. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, 4. He aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbres, promesa. 5. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Vamos a dejarlo ahí. Dios establece con Abraham un pacto. ¿Por qué razón el pacto? Porque el pacto hace que entonces pueda existir una relación más íntima con el Padre Celestial, porque es una relación de peso. Yo digo y cumplo. Él dice y cumple. En una sociedad tan llena de mentiras, creo que es Romanos 3:4 que dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Tenemos que comenzar nosotros a cortar tanta mentira y comenzar a darle peso a nuestras palabras. ¿Cuántos quieren los beneficios de Dios aquí? ¿Cuántos quieren ver la plenitud que Dios tiene para ustedes? Yo creo que todos aquí decimos amén, pero si no cumplimos nuestra responsabilidad del pacto, Dios no puede darnos la otra parte. Necesitamos cumplir la parte nuestra para que Dios pueda cumplir la parte de Él. Así que hay sangre. Y Abraham entra en una relación íntima con el Padre Celestial. El pacto es un acuerdo legal para tener una relación íntima. Tome nota de eso. Es un acuerdo legal para tener una relación y entre más esta relación más íntima, más profunda se convierte. El pacto es la base para que yo pueda conocer a alguien y que pueda confiar en ese alguien. Cuando hay un pacto, usted sabe que usted puede confiar en esa persona porque esa persona sí o sí va a proceder conforme a la palabra que le está dando. Bueno, el hombre siempre falla, por eso la Biblia no nos dice de que nuestra confianza principal sea en Dios. Pero digo esto porque muchos no conocemos todavía cómo es que opera nuestro Padre Celestial. La fuerza del pacto, y lo voy a repetir, ya lo había dicho, está en el compromiso.
Mi nivel de compromiso va a ser el nivel de pacto que yo establezco con el Padre Celestial. Vamos a comenzar nosotros a comprometernos con lo que hablamos, a darle el máximo peso a nuestras palabras. Dios le da todo el peso a su palabra. Dios está comprometido con su palabra a lo máximo. Póngame Isaías capítulo 55, versículo 11, por favor. Y ahora, así es la palabra, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. No sé cuántos de ustedes saben de que Dios pone su palabra por encima de su nombre. Dios tiene un compromiso altísimo con su palabra. O sea, Él cumple lo que Él dice, porque Él entiende lo que es el pacto. Quiero decirles algo, porque muchos todavía no entendemos cuando se trata de lo que Dios habla. Es como que dudamos. Una persona que entra en pacto con Dios, en esa relación de pacto con Dios, jamás vuelve a dudar de Dios. Jamás se mueve en incredulidad. Jamás se mueve en ¿será que sí? ¿Será? No. Comienza a creer completamente lo que Dios habla. Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Dios no solo tiene palabra, Dios es la palabra. ¿Cómo no se va a cumplir lo que Él dice? Y cuando Dios habla, Él no se puede retractar. Cuando Dios dice, yo soy tu sanador, Dios es nuestro sanador, y esa palabra Él no se puede retractar porque está respaldada por la sangre poderosa de Cristo Jesús derramada en la cruz del Calvario 2000 años atrás. Escuchen lo siguiente, iglesia. Miren, si la sangre de un corderito en el Antiguo Testamento, en Egipto, cuando estaba Israel en Egipto, mataron un corderito y la sangre la pintaron en los postes y en el dintel de la puerta. Si esa sangre de un animalito hizo que el ángel de la muerte no llegara a la casa de ellos, si cuando ellos pasan por esa puerta que está con la sangre, que representa la sangre de Cristo Jesús, el pueblo de Israel estuvo en el desierto y ninguno de ellos era debilucho en el desierto. Todos eran fuertes, no se enfermaban, aún la ropa crecía con ellos, porque el poder de la sangre era tal de un animalito. ¿Qué tal será la sangre poderosa de Cristo Jesús? No entendemos el poder y la grandeza que hay en la sangre de Cristo Jesús. No lo entendemos. Por eso cuando Dios dice, ni plaga tocará tu morada, cuando dice ni plaga tocará tu morada, esa frase está respaldada por la sangre, porque Dios es un Dios de pactos. Si Él dice que plaga, pero pastor, viene que la plaga yo en mi casa, ¿será que Dios incumplió su pacto? Nosotros somos los que incumplimos la parte del pacto que nos corresponde a nosotros. No es Dios quien está fallando, somos nosotros. ¿Por qué no vemos el cumplimiento de lo que Dios dice? Porque nosotros no estamos cumpliendo. Es que pastor, no puedo perdonar, pastor, mire, me cuesta perdonar, pero Dios me conoce, Dios sabe que tenés que perdonar, eso es todo. No cumplimos con la parte que nos corresponde. Es que, bien, pastor, soy tan orgulloso. O sea, Dios no lidia con el orgulloso. Incumplimos la parte que nos corresponde. Cada día humillarnos, cada día consagrarnos, cada día buscar su presencia, su rostro, cada día meternos delante de Él para que Él haga esa buena obra. En la medida que somos consistentes con aquello que a nosotros nos corresponde, la parte nuestra, entonces comenzamos como que Dios abre. Dice, comenzamos a conocerlo más, a conocerlo más, a conocerlo más, a conocerlo más. Y en ese conocerlo más no hay forma que yo pueda dudar siquiera de su palabra. Si nosotros vivimos conforme a la parte del pacto que nos corresponde a nosotros, no deberíamos estar enfermos. Por sus llagas fuimos curados. Y esto es un reto para todos, me está incluyendo a mí también. Es un reto que nosotros tenemos.
Es que no me vacuno porque si me vacuno la vacuna está llena de... Tiene razón, pero si se vacunó, Dios lo va a proteger. Y si no se vacunó, Dios le va a proteger también. O sea, Dios está con nosotros. Al final de cuentas, Él está con nosotros para que no nos suceda nada. Nosotros tenemos que tener una vida sobrenatural en Él, porque Dios es un Dios de pacto y Él va a cumplir lo que Él dijo. Ahora yo lo que necesito es alinear mi parte, porque el pacto es de doble vía. ¿Sabe que una de las razones por las cuales nosotros no nos consagramos al Señor es porque hemos perdido el concepto de Cristo viene pronto? Hemos perdido el concepto de Cristo viene pronto. Como que sí, va a venir, pero a saber cuándo. Cristo, amada iglesia, Cristo viene pronto. Si yo tengo ese pensamiento de advenimiento, que Cristo viene pronto todos los días, todos los días, todos los días, pongo mis barbas en remojo todos los días yo hago algo que me alinea con el Padre Celestial. Todos los días, yo busco hacer su voluntad perfecta, cumplir la parte que me corresponde, cumplir la parte que me toca. ¿Por qué nos estamos consagrando? Cristo quiere casarse con nosotros. Vamos a la boda del Cordero. Vamos a la boda del Cordero. ¿Qué significa eso? Pacto. Pacto. Estamos ocupados con los problemitas, con esto. Está bien, todos tenemos problemas y Dios quiere solventarlos. Pero si nos enfocamos en conocerlo a Él, Él se encarga de darnos todo cuanto nosotros necesitamos. Vamos a poder decir: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y usted va a vivir eso. Pero sí, pastor, yo lo creo. ¿Cuántos creen que Jehová es su pastor? No, pero estoy hablando, ¿cuántos creen de verdad que Jehová es su pastor? ¿Están viviendo eso? ¿Estamos viviendo eso? Necesito, pero Dios suple por acá. Necesito, pero Dios suple por acá. O sea, no es que tengo el dinero, pero Dios no solo con dinero responde de muchas formas, de muchas maneras, pero la solución está allí. O sea, al final no necesito nada porque lo tengo todo. Estoy pleno en Él, lo tengo todo en Él. Él es mi pastor. Estoy viviendo conforme a la promesa del pacto. Aquí están las condiciones del pacto. Aquí están las condiciones del pacto. Comenzamos a vivir la palabra. Por eso yo les digo, iglesia, leamos la palabra, estudiemos la palabra día y noche, meditemos en la palabra día y noche. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y hará proezas, maravillas. Vamos a comenzar a movernos en una dimensión que no hemos conocido antes. Pero tenemos que conocer a nuestro Dios. Tenemos que conocer a nuestro Padre Celestial. Eso tiene que ser la oración principal. Señor, quiero conocerte. Señor, quiero conocerte. Señor, quiero conocerte. Muéstrate a mí. Quiero conocerte más y más. Y en el ínterim estamos viendo su palabra. Bueno, dice la palabra. Miren qué cosa, que Dios no nos exime a nosotros de nuestra responsabilidad. Por ejemplo, en el área financiera, Dios no nos exime de eso. No tiene nada. Y Dios no le dice: está bien, hijo, no me des nada, porque no tenés nada. Y Dios dice: no, traiga la ofrenda, traiga las primicias, traiga los diezmos. ¿Y cómo? ¡Ay, qué barbaridad! Porque cuando cumplimos la parte del pacto que nos corresponde, es para bendición, es para multiplicación, es para prosperidad, es para darnos mucho más de lo que siquiera nosotros le damos a Él. Miren, Dios está tan posicionado en cuanto al pacto que Él no nos exime. Y muchos van a decir: ¡qué barbaridad! O sea, es que no se trata de que nosotros estamos pidiendo dinero. No, se trata que Dios quiere bendecir a cada uno de nosotros. Y no importa la condición, porque nosotros tenemos una persona que dice: mira, te voy a regalar esto. El día de mañana que se lo va a regalar, mira que está en una situación económica. No te preocupes. Lo eximimos de lo que dijo en su palabra. Pero si lo hubiera hecho con ese sacrificio, hubiera producido algo más grande para esa persona. Entonces nosotros estamos acostumbrados a no cumplir la parte del pacto.
que nos corresponde. No hay peso en nuestra palabra, no hay peso en lo que decimos. Y Dios nos está llamando el día de hoy. Decía la palabra profética, hagamos pacto con Dios. ¿Y qué decía también la palabra? Tengamos compromiso con Dios. Comprometámonos con Él. Hagamos pacto con el Señor. Por eso la consagración es tan importante. Por eso consagrarnos, rendirnos a Él es tan necesario. Porque Dios va a hacer cosas grandes a través de nosotros. No sé cuántos lo creen. Los tiempos que vivimos, amada iglesia, son tiempos muy difíciles. Cuando nosotros cumplimos el pacto, dejamos que Dios sea Dios en nosotros, y lo imposible Él se encarga de hacer. ¿Sabe que lo imposible no nos toca a nosotros hacerlo? Esa parte imposible le corresponde a Dios hacerlo. Y como un Dios que cumple su palabra, porque Él es la palabra, ciertamente vamos a ver el cumplimiento de lo que Él habló. Yo estoy cumpliendo mi parte, aquí estoy, Señor, estoy cumpliendo. Dios dice, yo voy a cumplir la mía también. Trae rompimiento, trae bendición, trae respuesta. Por esa razón nuestro enfoque principal tiene que ser conocer a Dios, conocer a Dios, conocer a Dios. La razón por la cual muchos somos débiles en el Evangelio es porque no conocemos a Dios todavía. El día que usted conozca a Dios, a su Dios, nada lo separará de su amor.